Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Es una herramienta que te permite meterte en temas y en cosas y explorar formatos de cómo transmitir la información, además de la vocación literaria que tenemos todos de estar todo el tiempo leyendo. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Colofón. Soy Carolina Ilino y hoy voy a conversar con Rafael López, director del Fondo Cultura Económica en Chile. Como podrán notar, Rafael es mexicano. Allá fue uno de los socios fundadores de la editorial Sexto Piso y acá en Chile también socio fundador de Weathers. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente en lo correcto. Gracias por recibirme. Esta vez también estamos en tu oficina, que está en la librería del fondo, que está en el Paseo Bulnes. Paseo Bulnes 152, donde llevo aquí casi 60 años. ¿Qué significa para ti estar en un lugar emblemático como este, con la librería y la editorial? Siempre decimos la broma que el sueño de todo editor latinoamericano, progresista, es llegar al fondo hasta que llegas, ¿no? Plegarias atendidas, porque ese monstruo que se concibió en otra América, se concibió sanamente, pero su deriva un poquito imperial hizo que uno lo viera como un monstruo muy sólido, lleno de procesos, y bueno, pues con los años se ha ido diezmando, llenando de cosas. Entonces verlo por dentro, para alguien que yo en realidad sí trabajé en la editorial de la UNAM y pero nunca trabajé en un grupo, nunca trabajé en plan, pues claro, era más frágil el monstruo. Por dentro. Sí. O sea, no que sea más frágil, sino que el neoliberalismo lo dejó muy golpeado, digamos. Era una institución que estaba creada para otra Latinoamérica, donde su rol era alfabetizar y generar pensamiento crítico entre las sociedades, ya sea de niños, de adultos, de universidades, pero nunca estaba concebido como un producto de competencia con los privados, ¿no? El neoliberalismo le asignó esa tarea, y en esa tarea de volverse un monstruo tan grande, librero, que competía con autores, todo se volvió algo distinto a lo que se había concebido, ¿no? Entonces, por un lado es muy público y por otro muy privado. O sea, necesitas rentabilidad para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo te piden un rol social. Entonces esa cosa es medio rara. Es como TVN acá. Es como TVN, pero nosotros no nos atrevemos a hacer todavía novelas evangélicas. Estamos todavía intentando que lo público sea más que lo privado. ¿Eso en Chile es distinto, tú crees, a cómo es en otros países, en México o en otros países de Latinoamérica? O sea, en México tiene un cariz de ministerio, es gigante, tiene 100 librerías, atiende programas sociales, desde lectores en las cárceles hasta tiene 10,000 clubs lectores. Es un monstruo, no tiene nada que ver. Nosotros somos una pequeña embajada cultural, un bracito cultural, que como en Latinoamérica el fondo durante mucho tiempo fue un actor relevante, tiene esa trayectoria y esa ambivalencia, ¿no? De haber sido, bueno, las primeras traducciones de los clásicos en Latinoamérica llegaron por el fondo, ¿no? Uno pensaría lógicamente que llegaron por Argentina, pero muchos de ellos llegaron por el fondo, el pensamiento crítico. Entonces todos esos roles sí los tenemos, pero no tenemos, por suerte, los problemas de México, que son realmente la operación de un ministerio, ¿no? Con todo lo que significa. Acá somos chicos. Tiene mucha historia el fondo acá. Estábamos cumpliendo 70 años. En Argentina cumple 90 el que viene, ¿no? 80, y nosotros cumplimos como México 90, ¿no? Entonces sí, es muy amplio.
Yendo un poco a tu pasado, tú tienes formación en ciencia política y acá en gestión pública, acá en Chile. Sí. ¿Cómo llegaste al mundo de los libros? Es una historia completamente delirante, pero yo trabajaba para el que fue presidente Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Trabajamos ahí en el área de transporte. Ajá. Y una vez nos despidieron de ese cambio de ministro, nos echaron, nosotros éramos asesores, y ahí se concilió dos cosas, que otro amigo, que es uno de los socios fundadores de Sexto Piso, también había descreído de la economía neoliberal y a mi papá le habían pagado un negocio. Mi papá era un tipo muy loco que hacía todo tipo de cosas, a condición que fueran excéntricas, ¿no? Era el único requisito. Le pagaron un negocio con una editorial, porque en México las editoriales tienen saldo fiscal. Como no se paga IVA, Ajá, tú lo pagas en el proceso y el Estado te lo devuelve. Entonces tú puedes acumular lo que sería equivalente a un crédito fiscal. Es decir, tienes 100,000 pesos que no te van a cobrar cuando imprimas o cuando... Y mi papá había hecho con un amigo caído en desgracia unas estampitas de santos para la Basílica de Guadalupe, que es el nuevo más ateo del mundo. Y ya, entonces, total, que la empresa no salió y le pagó con esto. Y estaba ahí una sociedad anónima que se llamaba Toffer. Y le dije a este amigo, le dije, bueno, mi papá me dijo que no va a usar eso, que si queremos usarlo. Que era muy poco, pero era algo, ¿no? Me dijo, ya, ¿por qué no ponemos una editorial? Y sin saber nada más que tener gusto por la lectura, ¿no? Yo siempre imaginé que mi vida iba a estar vinculada a lo público, ¿sí? Trabajar en el gobierno, o sea, lo más ONG, la academia, daba clases en la universidad. Partimos haciendo el primer libro. ¿Cuál fue el primer libro? El primer libro se llamó El crepúsculo de la cultura americana de Morris Berman. Que era un libro que le había gustado mucho a mi socio, que es un libro, ya envejeció un poco mal, pero eran los primeros síntomas de la decadencia de Estados Unidos a partir de la degradación cultural e intelectual que estaba viviendo. Es un historiador de la conciencia que tiene la gracia de ir profundo, de meterse en cuando se fue perdiendo toda la idea de la América de los padres fundadores, del pragmatismo, de la libertad entendida como libertad y no como... Y ejemplos muy pop. Cuánta gente cree en los extraterrestres, cuánta gente no puede buscar Estados Unidos en el mapa. Era como un libro así que estaba en el medio de eso y que nosotros estábamos convencidos que nos iba a ir muy bien, porque México tiene un pique con Estados Unidos y todo. Entonces pagamos un adelanto para aquel entonces absurdamente caro, no sabíamos cómo se pagaba un adelanto. Mi papá nos decía, weón, paguen un tercio de lo que están pagando, están locos. Y nosotros, papá, no, efectivamente, el weón nunca había recibido tanto. No sé, que tampoco era tanto, pero eran $4,000, en época que para salir en español, ¿no? Y ahí partimos, y al muy poco nos dimos cuenta de que obviamente uno no iba a pagar el otro. O sea, bueno, ahí ya nació Sexto Piso propiamente, para contextualizar, que surge también de una anécdota que fuimos a jugar fútbol, jugábamos fútbol juntos y fuimos medio borrachos y a mí me dieron calambres en las piernas, entonces me iban sacando así como rollo de pasto y dije, prefiero caerme de un sexto piso a volver a venir a jugar así. Y mi socio quedó una lacra, lo empezó a usar para todo. Prefiero caerme en un sexto piso que ir a comer con tu suegra, prefiero caerme en un sexto piso. Y ahí salió el nombre, en un momento así como... Y claro, con el monito aventándose, toda la buena así. Y ahí nació. Y ahí al poco tiempo, pues obviamente lo que todo oficio tiene, nos dimos cuenta de que no sabíamos nada, de que si queríamos que fuera negocio íbamos a tener que invertir más, aprender mucho más, y que tenía todas las reglas de una oficina. Nosotros simplificábamos las cosas un poco de absolutamente ingenuos, o sea, no, entonces solo se le puede a unos dementes, y también solo Latinoamérica te permite que sin entender nada puedas poner una editorial. O sea,
como en cualquier lugar decente te hubiera puesto 3 alarmas antes de que sucediera, pero nosotros... Y era verdad que tampoco todo este boom de microeditoriales no existía. Yo te diría que entre 1980, 80 y largos y los 2000, muy pocas editoriales nuevas. O sea, todas las conocidas, LOM, Era, son de los... O sea, Era anterior, pero LOM debe ser de los 80, si no me equivoco, acá. Y en México tampoco es que había algunas cosas, pero también muy amateurs o muy específicas, poesía, teatro. México tiene un estado imprentero, editor, que es muy grande, entonces también es difícil competirle, ¿no? Bueno, ahora que lo veo desde este lado de la mesa, ¿no? Y claro, entonces, bueno, si bien era absolutamente loco y falto de juicio, era verdad que refrescó algo, ¿no? Entonces, al muy poco y ayudados de otras muchas personas, fuimos teniendo una recepción, nos dieron un espacito en la feria primero, después de estas cosas de la vida, uno de los que era director editorial era amigo de Calazo, entonces Calazo recomendó y regaló algunos derechos para sacar, cosas que se van dando en el camino. Pero todo es absolutamente inorgánico, o sea, es casualidad tras casualidad, búsqueda tras... Fuimos a Frankfurt, fuimos a una fellow, fue mi socio que hablaba muy bien inglés y la ganó, y entonces Cherry Blair y Tony Blair le dieron un premio. Todo era muy pinganilla, todo, pero muy... Y nada, después ya ahí yo estoy un par de años... siempre sigo vinculado a ellos, pero me vengo para Chile. Me vengo para Chile con mi papá por un tema de salud y bueno, aquí cuando veo que me voy a quedar porque me enamoro de mí, fundos Weathers, como una forma de traerme la distribución de Sexto Piso y de otros grupos, igual, sin aprender demasiado, ya no solo quería ser editor, quería ser distribuidor. En la bodega de la casa, con Sebas Olivero ahí. Sebas estaba desde un comienzo. Sebas fue el segundo libro de Weathers. El primero, claro, fue Pierre Class 3, La Sociedad contra el Estado, y el segundo es el Sebas, Un año en el budismo tibetano. Libro de culto que nunca ha querido él reimprimir, siempre se hace. Y nada, pues eso, o sea, digo, al final yo, por eso parece falso y lo que sea, pero nunca me he dicho editor como si podría hablar de Matus o de Palet, o que tienen una estructura vinculada a su oficio, a trabajar mucho. Son editores de mesa muy buenos, que trabajan con los autores, son muy rigurosos, tienen una redacción. Yo soy más bien esa cosa que en Estados Unidos existe, que es como un publish, ¿no? Que es como más un empresario que hace las ideas, que obviamente participa de los procesos, pero desde otro lugar, si quieres, hasta más marketing o más de concebir, aunque obviamente tengo muchos libros ya en mi haber en los que me he metido a todo, ¿no? Y los he hecho y contrahecho, ¿no? Pero no es mi interés particular esa búsqueda, ¿no? ¿Y cuál es tu interés particular, dirías? Mi interés particular es que siento que, bueno, que tener esta empresa es como tener una herramienta que te permite meterte en temas y en cosas y explorar formatos de cómo transmitir la información, además de la vocación literaria que tenemos todos de estar todo el tiempo leyendo. Es como tener una herramienta que te permite meterte en temas y en cosas y explorar formatos de cómo transmitir la información, además de la vocación literaria que tenemos todos de estar todo el tiempo leyendo. Es como tener una herramienta que te permite meterte en temas y en cosas y explorar formatos de cómo transmitir la información, además de la vocación literaria que tenemos todos de estar todo el tiempo leyendo y viendo si encuentras algo como una perla o encuentras algo que pueda ser exitoso o construyes algo que pueda ser exitoso. Siempre he sentido que me sofocaría la idea, por ejemplo, de trabajar en una editorial de poesía, ¿no? ¿No? Porque sí me gusta la poesía, pero un mes.
y después me gusta el libro gordo otro mes, y de repente aprender a hacer cómic. Y esa soltura que tiene que ver, yo creo que con un déficit atencional o por lo menos con una inconsistencia de encontrar un camino, así, decir, puta, no. Es lo que me permite las editoriales, ¿no? Y todo eso lleva una estructura, ¿no? Que es una empresa como todo, que tiene que pagar, cobrar, que esa parte no es tan agradable, pero bueno, que finalmente a eso se llama trabajar, ¿no? Al Excel, ¿no? Toda la demás, bueno, es secundaria, entonces sí, pero claro, es como que siempre me dio una sensación y además siempre tenía una de temporalidad, de que bueno, que iba a hacer esto en lo que me iba de doctorado, que iba a hacer esto en lo que... no hay nada más permanente que lo temporal, se fue quedando, y bueno, y ya uno va aprendiendo y vas agarrando mañas y oficios, ¿no? Pero claro, cuando yo veo así esos editores, que además tengo 25.000 amigos por las ferias, que son como una cosa así, claro, me veo distinto siempre, me veo como que, no sé, estos se burlan de mí, los que trabajan conmigo, pero pues sí, mi verdadera ilusión es buscar los proyectos. Esa es la parte como... esto se necesita, y ver si sucede, que el 90% de las veces son un fracaso, pero cuando algo sucede o logras un producto convincente, pues es muy grato, ¿no? Porque no es como que, estamos planeando 2 años que la juventud está yéndose hacia no, sino es como un día te da y una novela gráfica, y por qué, y cómo, y entonces hay que aprender y hay que acercarse a la gente que sabe hacerla, y nada, pues es un privilegio, siempre digo que no, queda un poco cursi eso, pero es verdad que no da mucho dinero, pero pues también porque el dinero está en el día a día, o sea, te la pasas leyendo libros, haciendo ideas, o sea, ahora menos todo, porque ya estamos más gerentosos, ¿no? Pero es muy entretenido, divulgando lectura, buscando cómo hacer, y ahí está ¿no? Pero siempre lo concebí así, como una herramienta. Sí, o sea, a lo mejor si mi papá hubiera tenido, no le hubiera llegado una wea de video, a lo mejor seríamos documentalistas, porque te da esa misma cosa, que lo veo mucho a otra escala, con mucho más éxito, pero Álvaro Díaz es como... le interesa un día irse de viaje y aprender cosas raras de Chile, y hace un programa que vende, ¿no? Después los niños, el humor, entonces tienes como una base que te permite irte metiendo a temas sin que... Y bueno, yo cada vez más me doy cuenta y me voy intentando quitar el corsé, que el libro es un formato y que lo que a uno le gusta es... O sea, me gustaría explorar ahora el podcast, hay otras cosas que ya no tiene una edad para andar aprendiendo, tecnológicas, pero sí un podcast. Por ejemplo, ¿qué cosa encontré que yo no tendría edad para hacer? No, hay como cosas que no sé, programar o... sí, o sea, el mundo digital ya se bajó, incluso, no sé si podría tal vez intentar hacer un documental, pero apoyado en amigos, como intentar hacer un guión que me lo hagan mierda, pero no. Claro que es como también muchos de mis amigos, la otra pata, pues se dedicaron a cosas parecidas, pero audiovisuales, cine, les va mucho mejor a los hijos de la chingada. Y eso de que de la temporalidad es algo que has pensado como ahora retroactivamente, o es algo que te diste cuenta mientras ibas trabajando, inventando las cosas que inventabas? Sí, no me di cuenta, más bien sí, como que tal vez es una manera inmadura de quitar la violencia de saber que ya vas a hacer algo para siempre, ¿no? Es como, bueno, a ver, ya un añito más y ya no anduvo bien, ¿no? Puta, y que además tiene mucho que ver con el mundo editorial, que siempre estás como en alguno de los círculos del infierno de Dante, que estás ahí
con el agua hasta el cuello, pero tampoco nunca te ahogas, ¿no? O sea, cuando ya te vas a ahogar, te cae una ventita institucional o unos derechitos que no sé, se debían de no sé qué. Entonces tampoco nunca flotas así de decir, oh, hoy no tengo ninguna deuda. No, esa weá no pasa. Pero tampoco nunca es como, oh, siempre. Entonces es como que tienes que seguir un poco dándole a la bicicleta porque, puta, agarras 5, pagas 4. Entonces también esa dinámica que yo creo que se consolida con mucho, ¿no? Siempre vas echándola para allá. Y nada, nunca pensé. Y obviamente hoy en día ya, pues, me gusta, pero no, nunca así que haya dicho quiero ser editor, ni madre, no. Cuando empezaste Sexto Piso o Weathers, a cómo es ahora el mundo editorial, como con tantas más editoriales. Sí, yo sí creo que ha habido una bibliodiversidad muy atractiva, que a veces no se condice obviamente con las grandes cifras, que obviamente la gente lee menos, que hay otros campos de entretenimiento, pero yo veo muy sólida la propuesta, digamos, de editoriales independientes en el continente. Creo que es una sobre representada en su calidad, que está muy rica, que se ha ganado apoyos públicos. Sí, falta ahí una pata pero bueno, es que la destrucción de la educación pública no se remedia de otra manera. O sea, ya no tenemos lectores que vengan de lo público, o sea, destruyeron todo el neoliberalismo y de ahí venía entonces, en la medida en que la sociedad se vaya atomizando y no devuelva, ve las sociedades que leen, son las sociedades entre comillas más igualitarias, o así se concebían, ¿no? Incluso en el continente Argentina tiene una clase media más sólida, es donde se lee, nunca se ha leído en los extremos, uno pues tiene que estar en los otros, o sea, hay una burguesía ilustrada importante, ¿no? Pero en este medio lo importante es que haya más lectores que puedan leer, no solo una élite, y eso no sucede. Entonces de repente todos estos esfuerzos que hacemos y que hace mismo el Estado y todo, tú piensas lo que es sacar 1000 libros con un margen del 15% para que después se vendan 600, no te paguen 100. Te juro que es o sea, si tú lo pones en términos de, una vez el portero de mi edificio, yo le expliqué lo que hacíamos, cómo hacíamos libros. Le decía, bueno, entonces yo le pago a la imprenta, después los vendo, y se me queda viendo así como típico guaso chileno, así sabio, y me dice, Rafita, usted le da vuelta al dinero. Y me decía, en el mejor de los casos es lo que hago, o sea, 10 que los meto a un molino para que si lo hago más o menos bien, que en otros 10 para volverlos a meter al molino. Y también Chile tiene esa característica, que es lo suficientemente grande para ser país, o sea, lo suficientemente grande y profundo, porque digo, en Ecuador uno ya sabe que no hay mercado, entonces, pero aquí crees que hay, y eso es mortal, porque en México hay mercado, en Argentina hay, aquí uno cree que hay mercado, pero justito, o sea, bueno, un tiraje de 1000 en cualquier otro país es ridículo, porque en 1000 no gana más que la imprenta, o sea, son demasiado caros los costos. Entonces yo creo que está sano el sector, pero bueno, pues va con el continente, con estas desigualdades, con esta falta de cultura, con esta idea de... Entonces, bueno, tampoco es que vayamos a poder tener una edad dorada si el país está hecho mierda, y la derecha retrógrada está cagándose en la universidad pública, ¿no? Pero digo, es mucho más rico, hay N editoriales que uno... Antes las editoriales independientes eran medio monstruosas, eran como... Ahora son preciosas, ¿no? Divergen muy poco de la calidad factual, son iguales a los grandes, digamos, son libros bien hechos, con buen diseño. En eso ha cambiado mucho, y además que son muy gremialistas, eso a mí me gusta. Me gusta que esté la Furia, que esté la Primavera, que parece que la autogestión es mucho mejor que el lloradero, ¿no? ¿Y en otros países latinoamericanos también se da eso? Yo diría que en México menos. Ahora
¿Se daba menos o fue después que en Chile? Ahora hay, pero lo de Chile era bien impresionante. Argentina es demoníaca, tiene 150 editoriales independientes increíbles y otras 40, no sé, la FED, que es una feria de editores, dura 3 días, es el único momento en el año en que crees que vas a sobrevivir, que el libro no va a morir nunca. Lectores, bueno, que saben que van a buscar libros específicos, que los comentan, que al otro lado están los editores o los libreros que saben los libros que venden. Es muy impresionante. Yo creo que Argentina es particular. Colombia tiene buenas cosas. Y después hay cosas sueltas, ¿no? En todos los países yo te diría que hay 3 o 4 proyectos que llaman la atención, por lo menos, ¿no? Que no, era impensable. Antes era Random, Planeta, Norma, por ahí una de cada país que editaba los clásicos para la escuela y andaría. ¿Crees que el sistema económico también ha favorecido eso o más bien es algo que se ha creado como yo creo que ha favorecido expulsando, o sea, negativamente, digamos, frente a la precariedad de contratarte con una pega de mierda, hacer tu proyecto y tu moto. Hay de todo, ¿no? Pero sí creo que, no sé, el caso chileno, para no generalizar, bueno, el Estado compra libros, nosotros nos quejamos, pero te compra así 300 de un autor chileno si es conocido, y el CRA te compra otro poquito, si haces infantiles otro poquito, te hace con los fondos concursables que puedas tener financiado un par de libros, digamos, si más o menos trabajas un año normal, ¿no? Y todas esas cosas son positivas puestas por el Estado, y luego lo negativo es, bueno, es un gremio súper precario. Todos los que trabajan no tienen seguridad, no tienen... es muy jodido, ¿no? Entonces, bueno, sí, por un lado sí hay un incentivo, por otro lado, bueno, es una realidad económica del gremio es muy mala, porque, como te decía, es un negocio. Yo tenía el dato, pero creo que mueve $300 millones al año, o sea, todo eso. El mundo del libro. Si piensas que la mitad o lo menos se debe ir en el libro de texto, es una chingadera, ¿no? Creo que España son 4.000 millones de euros. O sea, más de 10 veces, ¿no? ¿Significativos para ti en esto un poco que me estabas contando? Bueno, yo cuando salí de Sexto Piso salí así... Bueno, esta historia que te conté, que partimos primero como muy ingenuos y hacíamos los libros realmente que habíamos leído y que creíamos, ¿no? Y el segundo fue unos ensayos escogidos de George Orwell. Después entró esta patita como calasiana, ¿no? Entonces era como un monstruo, pero los recuerdo con particular cariño en el aprendizaje de cómo funcionaban, ¿no? Y bueno, son libros que veo hoy y generalmente nos morimos de risa de cómo están de mal editados y de todo, y que seguro que les pusimos 10 veces más trabajo pero esos son. Y después ahí, yo cuando me vine para acá también, por una crisis personal y todo, no me quedaba muy claro que iba a seguir en el mundo del libro. Yo cuando me vine para acá, tenía a mi viejo enfermo, me habían echado del gobierno, más bien estaba buscando dar clases, ¿no? Uh-huh. Y ahí me acuerdo que leímos La Sociedad contra el Estado, y fue como, este libro, además era una traducción de una chilena, todo era improbable. Escribí para ver si estaban los derechos, me dijeron que no, entonces pedí el nombre del editor español y hasta que me conseguí para América Latina, los derechos, que es un libro que en realidad es una proclama como de... Es precioso, es Class 3 es un antropólogo político que se va a estudiar a los indios Yanomami, al Amazonas, y se da cuenta que viven en condiciones tan duras que no les da tiempo de construir un estado autoritario, entonces que tienen que confiar en otras lógicas. Y un poco era como justo lo que uno anhela de la vida, como sin ser anarquista ni nada, es como construir algo que no tenga que tener, que no tengas que votar entre Cast y otro pelotudo, ¿no? Y tenía demasiadas cosas, y ahí fue como, ya, volvamos.
pero con la misma ingenuidad de la primera vez. Y ese libro siempre que lo veo en una cuneta o en alguna casa de algún amigo que lo tiene, siempre es como que lo saco, además quedó bonito, era como ya un gesto de madurez. Ese fue un libro como detonador de algo, ¿no? Después, bueno, muy importante para Weathers fue la confianza que nos dio Álvaro Díaz de hacer el libro gordo de 31 minutos, que fue un libro que éramos muy chiquitos cuando lo hicimos y fue pues, el éxito comercial más importante que hemos tenido. Y que la historia es muy buena porque era un fan que lo hacía. Entonces Álvaro Díaz ya había hecho unos libros con Random, pero estaba medio cansado de Random porque según él lo trataba, todo era muy gerenciado, como sin nada en particular, pero como trabaja una transnacional, ¿no? Uh-huh. Estos güeyes siempre han querido ser artesanales pese a tener un producto que podría ser Disney, uh-huh, que es bonito eso. Y entonces querían uno güey así. Y él, por simpatía nos lo dio, y como todo ese proceso de hacerlo, que en el camino un libro difícil, muy difícil en el sentido de que la propuesta era arriesgada. Y hoy en día ya a veces, pero te juro que esos libros así tan masivos que hasta los errores de continuidad, yo decía, no lo va a comprar nadie, decía, con todo y que es 31 minutos. Estos buenos confiaban más, conocían bien la weá y conocían que el seguidor de 31 minutos es un weón muy fanático, uh-huh, ¿no? Y bueno, creo que no sé, en un mes o algo así vendimos las primeras 5,000 copias. O sea que yo en Weathers no había vendido nada, ¿no? Entonces ese es un libro que tiene mucho peso para mí. En los años de Allende, este cómic que empezamos para los 40 años del golpe y salió 3 años después, salió para los 43. Un proceso bonito. Yo nunca fui lector de cómics ni nada, pero bueno, ahí conocí a Carlos y a Elgueta y tenía medio clara la idea de que se necesitaba un vehículo narrativo entretenido que contara los hechos, donde además había mucha acción, o sea, era bastante y que fuera entretenido, que no tuviera esta cosa así tan sin ser frívolo ni nada, pero que fuera como enseñara. Yo siempre he creído que al final la UPB, más allá de su valoración, era potencia, todo el mundo quería cambiar todo. A mí esa hueá me emociona, más allá que siempre esas hueás tienen no al final, no hay forma que no tengan no al final. Y ahí, ¿cómo llegaste a Carlos Reyes? ¿O ellos tenían el proyecto? ¿Cómo yo vivía ahí en Las Tarrias y uh-huh, me llevaba con los de Plop, con Claudio. Uh-huh. Y fui, le pregunté, me dijo Carlos Reyes sabe, y Carlos Reyes me llevó el Guetta. Siempre por el circuito que ellos tenían, ¿no? Ese era un libro entretenido que también le ha ido muy bien. Después libros que eso ha sido un privilegio editar, no sé, Flores, Zambra, gente así que uno sabe, tiene mucha calidad literaria y que te confíen, ¿no? Y después proyectos que son míos, de cabeza, uh-huh, que son como los típicos, qué sé yo, otro el Miratú, pero que son formatos así. Al Álvarez, el Dios Salvaje, siempre lo quise tener. Cuando ya tuve un poco más lo pude tener. La Visible Oscuridad de Styron, o sea, como que he podido editar libros que los leí en algún momento o algo y que me fueron muy importantes, ¿no? O sea, yo te diría que, claro, como editor, perseguir libros que te gusten es una cosa muy divertida, y hacer productos también. Después, claro, siempre está el libro que hay que hacer porque te lo paga no sé quién, esa es trabajo. También libros fallidísimos, cabrón, que eran un sueño. ¿Algún libro que no les fue bien pero que a ti te
te gusta igual o que le hayas tenido fe? Los sonámbulos de Kettler nunca le fue muy bien y yo encuentro que es un libro extraordinario, que todo el que le guste la divulgación de la ciencia, pero en esa beta que salva a la divulgación de la ciencia, tiene que ser pañoños. Y esta fue la demostración. Unos bacanos, son las historias de unos hueones que eran geniales. Y además eran geniales, ¿no? Pero eran todos los problemas alcohólicos, desmadrosos, místicos, que los hueones, Kepler, Galileo, tú pensarías que estos pueden ser unos monjes. Y es como esa doble, entrándole a una biografía intelectual, ¿no? Pero bueno, no que ese es una gloria lo mal que le fue el diccionario constitucional chileno, porque sabíamos que iba a venir el tema constitucional. Yo en eso soy un ¿cómo se llama cuando te adelantas? ¿Visionario? Soy un visionario. Dije, este libro, y entonces una vez llegó a Webers este tipo y dije, no, nosotros no hacemos libros de derecho y la verdad. Después me quedé pensando y dije, no, va a venir esto y se necesita. Y cuando ya lo teníamos, muy poco talla el tema de la Bachelet, de la primera constitución, que había cabildo ciudadano, y dije, nada, van a comprar, cada cabildo me va a comprar un libro, porque va a ser la base, y entonces vamos a hacerlo pop, pero con el contenido súper bueno, o sea, y vamos a hacerle una campaña, nada que ver con un libro de derecho, que en general un libro de derecho es aburrido, y la portada, todo se logró mucho, pero pues viste que esa primera constituyente, como entró, salió, ¿no? Nadie quería saber nada. Pato Fernández acabó escribiéndola a él, así como... Porque no había ese... Y no manches, todavía se ríen de mí, está llena la oficina de esa weá, más son 700 páginas. Tiramos mucho, pero no es que vendiera mal, ajá, pero tiramos muchísimo. Sí, tiramos 3.500, 4.000, se han de haber vendido 1.500, ¿no? Claro, que no es poco. No es poco, pero claro, tamaño, eso es sí. A mí en general me pasa más eso, que mi megalomanía es mayor que mi fracaso. O sea, si lo hubiera hecho más acotado. Porque digo, de repente hacemos libros que sabemos que les va a ir mal, pero los queremos hacer y ya, sí. No voy a pensar que los artículos de periódico de Sócrates, un futbolista brasileño, van a ser un fenómeno editorial. No resulta lógico, pero bueno, son lo que nos gusta hacer, ¿no? Y bueno, y luego también la editorial como un mundo compartido. Muchísimos de los libros que hemos hecho yo no los traje, en algunos casos no tengo poco que ver en que se editen, y eso es bonito también. O sea, yo como que descreo mucho del formalismo. Obviamente después ves que las cosas bien hechas son formalistas, siglo XXI, fondo, tienen colecciones, pero como te digo, en esta idea de perseguir estímulos personales, pues también a veces no era lo mío, ¿no? Yo no iba a tener una colección de 300 libros de poesía en lengua original. Esas editoriales, yo digo, son como de un control freak. Yo soy más bien un TDAH suelto, güey. Bueno, mal no ha resultado esa dispersión. Sí. Como decía Camus, creo que era, ¿no? La aventura puede estar loca, pero el aventurero tiene que estar cuerdo. Esa es verdad, o sea, está bien, puede ser la mamaxia, pero siempre hay que intentar que den los números y que se paguen y no joder a nadie. Está bien. Y ahora, claro, hay cosas que me ilusionan como editor que no tienen, es una idea de nuestro jefe, que es hasta dónde no se está leyendo por precio y por tamaño de los libros. Entonces esta colección Vientos del Pueblo, que es chiquita, que yo no la creé pero me parece que es un termómetro perfecto. O sea, aquí ya no tienen otro pretexto. Libros divertidos, libros ilustrados, libros baratos, libros rápidos de leer, les llegan a todos lados, son temas
o historia, o un cuento, son como cosas muy atractivas, entonces me está divirtiendo mucho hacerlas. Obviamente como negocio, si vendes un libro a $1 o $2, pues tienes que vender 1.000.000, ¿no? Pero lo que sucede con ellos cuando ves gente humilde que se lleva, o gente que no es lectora que se lleva, como que está muy bien pensado para crecer la torta, eso da... Ese es como el de Palestino, ¿cierto? Como el de Palestino, sacamos el vaso de leche, una pequeña antología de Zurita, una pequeña antología de Elvira, una pequeña antología de Lin viene, hicimos uno de Allende, que son, y bueno, en México llevan 150, bueno, muy buenos la verdad, muchos de ellos. Y ahora también hicimos Cabo de Hornos de Coloane, El Chiflón del Diablo, como cosas así. Puta, el libro de la micro que ni siquiera tienes luego que guardar, lo leíste y está muy bien. Obviamente a los fifís como les parece que hacemos panfletito y todo, pero ellos hacían libros que cuando yo llegué había 1.500.000 en la bodega, así que se pueden preguntar si en la bodega sus maravillas estaban mejor que haciendo. Hay algo que yo creo que la edición se tiene que poner populista. Sí, lo creo. No se quiera perseguir porque ya hay saturación. Si no crece la torta, no cabemos. O sea, imagínate, solo con el Estado, con España, lo que imprime. Y el fondo no está para pelear a los privados, está para complementarlos en cosas de pensamiento crítico. Qué más bonito una tarea que la fomento lector, ¿no? Además con reglas divertidas, o sea, no de fomento lector de la tía que te va a sentar, la madre, te la compras donde sea, o te la robas o te la regalamos, también muchos lo regalamos, qué cosa que se puede hacer con un libro tan barato y que sean de temas. Eso te iba a preguntar, ¿a qué te refieres con populista? ¿Como al formato? Pues sí, porque populista en el sentido de que es una... O sea, si le metes el rasero económico es muy difícil que te salga porque es mucho trabajo, mucho volumen y poca plata. Entonces tú tenderías más bien a hacer lo contrario, o sea, como libros que vendiendo 1.000, acá hay que vender muchísimos, 20.000 para que se... Pero se venden, ¿no? Y hay 20.000 gente que están leyendo, cabrón. Que es parte un poco de la quijotada o de la utopía, ¿no? Que es muy... Nuestro jefe es muy así, la verdad, el Taibo. Y a mí eso me gusta, como siempre decía, que no hemos logrado dejar de hacer solo libros para ricos, a ver si... Obviamente hay, ¿no? Esto es un hijo de Kimantú, hay editoriales independientes que hacen cositas, ¿no? De portátiles, pero cabía perfecto esta y le va re bien. Y para terminar te quería pedir si puedes leer algún párrafo de algún libro ¿Editado? significativo, editado por ti, idealmente. ¿Qué podemos? Mira, fíjate esta colección. Pero no solo está en la versión francesa. Es a Filónimo. Es una colección chiquita para niños que tiene se explica una metáfora de un filósofo por vez. Pero no lo tengo acá. De Weathers. O alguno de estos mismos de los vientos del pueblo. Eso quizá. sí puede ser, ¿no? Bueno, el vaso de leche que a mí me parece un cuento de una dignidad ya alucinante lo que puede ser, ¿no? Nunca De eso puede ser. como un cachito el inicio. Okay. Ahí, esto va a hacer que se rían de mí. La verdad, como el tipo de cosas que si yo veo que alguien las hace, lo asesino. Pero hay que llegar hasta el final del podcast para escucharlo, así que... Exacto, no va a pasar. Bueno, no sé, tengo detractores ahora capaces. Ahora lo sabremos.
Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante. Miró hacia el mar y avanzó después caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído o pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés: "I say, look here". Oiga, mire. El joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó en el mismo idioma: "Hello, what?". Hola, ¿qué? "Are you hungry?". ¿Tiene hambre? Hubo un breve silencio durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta se dio un paso más corto que los demás, como para detenerse, pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: "No, I'm not hungry. Thank you, sailor". No tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.